Bueno, hoy estudiaremos o reflexionaremos sobre la 12ª aparición de Jesús resucitado. Y esta aparición fue al apóstol Pablo. Y esta aparición está registrada en 1 Corintios capítulo 15, verso 8, donde el mismo Pablo da testimonio de esta aparición y dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él está dando testimonio de que Jesús apareció, aunque esta aparición ha causado polémica porque ya había pasado tiempo de que Jesús había ido al cielo. Vemos que en camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y está registrada en Hechos 26:15, que dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De esta forma se apareció el Señor Jesús resucitado al apóstol Pablo. Y bueno, se apareció con un propósito bien definido. El propósito es revelarle para qué lo había escogido, para qué lo había llamado. En el verso 16 de ahí de Hechos 26 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pues vemos que el apóstol Pablo no solamente tuvo esta aparición de Jesús, tuvo varias apariciones que están registradas en la Biblia de Jesús resucitado. Y bueno, a través de esta encomienda que Jesús le dio, puso en Pablo un ministerio, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando resucitó, ¿verdad? Dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y los dones de Jesucristo son los dones ministeriales, como es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, el apóstol Pablo estaba recibiendo su llamado a través de la aparición de Jesús para la encomienda que se le puso en las manos. El apóstol Pablo tenía la seguridad de su apostolado porque él había tenido esta señal. Se dice que una de las señales para el apostolado es haber visto, haber tenido un encuentro con Jesús resucitado. Y en 1 Corintios 9, 1 y 2 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces el apóstol Pablo tenía la seguridad del llamado que Dios le había dado y el sello de su apostolado, que era la gente que él había ganado, que él había traído a los pies de Jesús. Y bueno, uno de los anhelos más grandes del apóstol Pablo era conocer el poder de la resurrección en su propia vida. El apóstol Pablo tenía muchas cualidades humanas atractivas, como ser un hombre muy preparado, un hombre de negocios, un hombre que tenía 3 nacionalidades, un hombre que había sido usado por Dios para escribir la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Pero él dijo: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y escribió esto en Filipenses capítulo 3, verso 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Uno de los mayores anhelos del apóstol era llegar a conocer a Jesús literalmente y conocer el poder de su resurrección. Así es de que esta aparición del Señor Jesucristo al apóstol Pablo tenía el propósito de poner un sello en su apostolado, pero también de una u otra forma, ¿verdad?, poder darle darle una comisión específica en lo que iba a ser utilizado. Entonces, esta 12ª aparición de Jesús resucitado nos enseña que Dios es el que da los dones. A través de nuestro Señor Jesucristo se dan los dones ministeriales, que también se conocen como dones de gobierno en la iglesia. Así es de que tomemos en cuenta que para tener un don necesita uno tener una revelación de Jesús resucitado en su vida. Dios les bendiga.